Muy buenas noches, nosotros somos el grupo 1 de la sección 925. En la asignatura de Educación Física estamos con el maestro Sandy Portorreal. En este video le estaremos impartiendo un debate de lo que fue la educación física en la Edad Media. El grupo está compuesto por Génesis Rodríguez, Madeline Toribio, Luisán Nalami y Irjana Báez. Estaré hablando de la educación física en la Edad Media. La Edad Media se puede dividir en dos etapas. Alta Edad Media, que se abarca desde el siglo V hasta el siglo XII. Y Baja Edad Media es la época de Edad Media que empezaron a cobrar importancia las religiones católicas, las iglesias y los cristianos. Bueno, también, como dijo mi compañera Gijana, la iglesia, con su poder e influencia, presentaba un concepto sobre el hombre y los valores éticos y morales. Hacían que el cuerpo no formara parte de los labores, educativos. No existía una educación física, solo recibían formación física con los caballeros para poder participar en los torneos y tener una preparación para la guerra. También podemos recordar que en la Edad Media los deportes atléticos casi todos desaparecieron y tuvo una crisis la educación física, ya que ésta la utilizaban como herramientas de supervivencia en esa época. Pues en relación a la esencia de la Edad Media, la Edad Media fue un periodo de transición en el que cayó la civilización romana. En ese proceso se perdió lo que fueron los deportes, la iglesia y la invasión de los bárbaros fue un tema que afectó ese proceso, que como se mencionó, la iglesia tenía entendido que el deporte era una práctica pagana que no aprobaba la iglesia, porque ellos entendían que el cuerpo y el alma eran dos entidades diferentes y que al cuerpo no se le debía dar ese como placer físico, que se debía solamente fortalecer pues el alma. Entonces en la Edad Media, en ese periodo, fue un periodo de forma primitiva en donde se retomó las costumbres del deporte. Se fueron agregando lo que hacían los caballeros, que eran los ejercicios físicos para ir a la guerra, y eso lo practicaba la nobleza, lo que era la guerra y la caza. Y pues que había que dar una definición de lo que es el deporte, que el deporte se remonta a los principios de la humanidad y era antes usado como medio de recreación, y en la actualidad pues ya se usa de manera profesional. Y la educación física es toda aquella disciplina que necesita del trabajo del cuerpo para ser ejercido. También podemos recordar que dentro de la actividad dentro de la educación física, en la Edad Media teníamos lo que era la actividad física caballeresca, que esta se trataba de una sociedad se trató de una sociedad resultante, figurativa, que tenía grandes acontecimientos lúdicos y desarrollaban la identidad ideal. También estaban las crónicas de personajes nobiliarios. En los caballeros estaba Betancourt, Santana y Vilano. En el 2001 estaba Betancourt, Santana, Fernández. En el 2003 también estaba Ladero. En el 2004 Salvador y Vicente. En el 2003. En primer lugar, tenemos que destacar el corremoto, que utilizaban actividades lúdicas de gran relevancia. Ellos tenían una gran suma de cantidades de carterías que la utilizaban, tenían numerosas, o sea, muchas actividades de esas que las ganaban. Esa montería eran similares a otros caballerescos, armados con lanza y aves rapaces, batidores y jaulas de perros. Pero ninguna de ellas eran similares.
No te escucho, acércate un poco más, por favor. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, te escucho mejor. Bueno, lo que decía era que en el tema de la actividad física caballeresca, ellos entendían que los caballeros debían tener todas las destrezas, debían saber usar la lanza, las espadas, debían tener todo tipo de destreza, no solo en el ámbito para utilizarlo en la guerra, sino que ellos hacían como un tipo de demostración donde les demostraban a las damas y a los caballeros también lo que ellos podían hacer utilizando todo ese tipo de instrumentos. Eso era lo que ellos entendían. Bueno, por otro lado están las actividades populares. En esta se destacó que Miguel Luca era un noble de origen humilde, como otros de la nueva nobleza, creada por Enrique en el siglo IV, que a diferencia de estos, nunca olvidará sus raíces, identificándose frecuentemente con el tercer estado de Jiménez en el 1984. Se trata de un combate en el que cada bando atacaba al contrario lanzándole huevos duros. Estaban los hortelanos de las ciudades atrevidos con escudo y copas y algunos espigaderos que lo apoyaban. Ellos tenían personas que lo apoyaban para hacer una lucha, tirándose huevos y maltratándose entre ellos mismos. A continuación sigue Madeline. Ok, en detalle a ese tema de las prácticas de las actividades populares, como dijeron mis compañeras, tenían una práctica que eran lo de los huevos duros, lo practicaban los lunes de Pascua y tenían un castillo de madera amovible que lo utilizaban los hortelanos. Los hortelanos eran los que cuidaban las hortalizas y los plebeyos, bueno, los plebeyos y los hortelanos eran como de la misma de la misma etapa social, pero en ese momento las etapas sociales no eran utilizadas porque los plebeyos y los de la nobleza compartían para poder participar en la actividad. Entonces los hortelanos estaban en los castillos movibles, utilizaban armaduras, y los de la realeza estaban en el castillo y lanzaban los huevos por las ventanas y por los balcones. Y eso lo hacían todos los lunes de Pascua. También estaba el otro que era lo de las calabazas, que también era como la misma temática. Le lanzaban calabazas secas y pues hacían mucho ruido cuando se rompían en las armaduras de los hortelanos. Esa era otra práctica que hacían los martes de carnaval. Ok. Danzas y bailes. Es la siguiente. Las actividades más comunes en la fiesta y en las celebraciones son las danzas y el baile, cortesiano como populares. Hacen hasta 52 cintas diferentes. A pesar de esta gran abundancia de cintas, los pasos y movimientos eran propios. O sea que aunque hubiera muchos bailes en diferentes lugares de ese lado, los movimientos eran únicos, eran propios de cada uno de ellos. Hay que destacar que la danza y el baile solían practicarse tras suculentos y pesados banquetes. O sea, ellos practicaban la danza o el baile en distintos banquetes, como se podría decir que en la actualidad serían fiestas o cenas familiares o amigables. No, sí. Ella es la que va. Ok, es mi turno. Sí, mi amor, es tu turno, continúa. Ok. Yo tengo un poquito que agregar que en relación a lo de la danza y el baile eran dos cosas diferentes. La danza pues se practicaba con coreografía entre un grupo de personas y el baile era como que bailar sin coreografía. Entonces ellos tenían la danza que era el carol,
que era como que se agarraban de la mano, hacían un círculo y cantaban en inglés y en español. No usaban instrumentos para esa danza. Ellos también tenían la danza de la muerte, que era como que cuando una persona moría le hacían un baile que contaba como lo que duró su periodo de vida en la tierra. Esa era una de las danzas que ellos tenían. ¿Alguna más? Bueno, por otro lado, tenemos los juegos de niños. Niños y niñas de baja edad media, según García en el 1988, los adultos le dispensaron en general un trato cargado de la convivalencia, que sentían hacia ellos. Continúa, Génesis, por favor. Los niños también en esa época eran catalogados como seres inútiles de poca confianza, indígenas y una fuente de preocupación, y trabajaban para los adultos. Continúa. Ok, gracias. Por otro lado, no se valoraban por lo que podían llegar a ser y no por lo que ellos eran. Continúa, mi Y amor. agregándole a lo de lo que practicaban los niños, uno de los deportes como que ellos hacían era que tenían juegos que eran los juegos de los charcos, que era echándose agua de un charco, un pozo. Eso practicaban los niños para jugar. Y el otro era que hacían un círculo, ese lo practicaban las niñas, y había una que corría detrás de ellas pues para agregarse al círculo y cantaban. Esa era una de las actividades que practicaban en ese entonces. Muchas gracias. Esa fue nuestra actividad, nuestra educación física en la Edad Media. Esa fue nuestra reflexión. Pasen buenas noches.